Hola, buenas tardes. Hoy les traje, en este caso, otro video. Específicamente vamos a hablar de hiponatremia, de otro trastorno hidroelectrolítico muy importante en la práctica clínica. Lo vamos a encontrar con mucha frecuencia. Y para comenzar, les debo decir que el sodio normalmente se encuentra entre 135 y 145 miliequivalentes por litro en el espacio extracelular. Específicamente, estos niveles es importante que lo manejen. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con mucha frecuencia en la práctica. Un descenso por debajo de 135 a 130 corresponde a una hiponatremia leve, entre 120 y 130 moderada, y menos de 120 una hiponatremia severa. La hiponatremia tiene varias clasificaciones, entre ellas está la hiponatremia en cuanto a su grado respecto a la numeración, pero también en las agudas, menos de 48 horas, porque el organismo demora en lograr tratar de hacer los reajustes, y la hiponatremia de más de 48 horas, con la presencia de sintomatología y sin la presencia de sintomatología. Estos tres elementos es importante que debemos tener presente. Ahora, aquí una representación del medio extracelular, una representación del medio intracelular, y como vemos la presencia del catión sodio entre 135 y 145 es el catión con mayor presencia extracelular, porque intracelular habíamos hablado en el video anterior que era el potasio el que tenía mayor presencia. Este equilibrio de iones es importante, tiene una importancia significativa, porque gracias a una respecto a esta membrana que lo divide, una membrana semipermeable, que es las membranas celulares, casi siempre una capa bilipídica, pues aquí tenemos un grupo de proteínas transformadoras que no es más que la famosa bomba de sodio-potasio. Normalmente saca al exterior 3 sodio e ingresa 2 potasio. Y esto mantiene, este equilibrio hace lo que exista un potencial de membrana en reposo que es positivo extracelular y negativo intracelular. Los potenciales de acción son los que permiten que la información viaje a través de las células nerviosas, a través de las células del miocardio, las células mioepiteliales, y esa es su función. Ahora, desde el punto de vista de la etiología, el sodio, la hiponatremia, o sea, la poca presencia de sodio la debemos por que aumente su excreción. Por ejemplo, en los diuréticos, con el vómito, con la diarrea, con los drenajes de heridas, el kidney disease, la enfermedad renal, y el hipoaldosteronismo también. ¿Por qué? Porque recordemos que la aldosterona, que es se libera, se produce a nivel de la corteza suprarrenal, pues su función es retener sodio y excretar el potasio. Entonces, cuando falta la aldosterona, pues los niveles de sodio van a estar disminuidos. Inadecuada ingestión del sodio en los pacientes que están en PO, que están en ayunas, o que tienen una dieta muy baja en sodio. Y el otro mecanismo que quiero hacerme referencia es la dilución de el sodio en el suero sanguíneo como tal, en el medio extravascular. Y para esto les traje una pregunta de Adele Enkle que está relacionada, quiero que la relacionen bien con la hiponatremia, y es el síndrome de Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion, o sea, la secreción inadecuada de esa hormona antidiurética en mucha cantidad cuando el organismo en realidad no la necesita. O sea, es una producción exagerada de esa hormona. Tenemos también la dilución de ese sodio en el fallo cardíaco, en las enfermedades de tipo renales, en los edemas renales importantes, la nasarca,
y la excesiva ingestión de sustancias o líquidos hipotónicos. Para entender bien esto, yo quiero desarrollar un concepto primeramente importante, la osmolaridad. La osmolaridad no es más que el número de partículas osmóticamente activas por kilogramo de agua. O sea, no es lo mismo que la concentración de una solución, de un soluto en un medio, como por ejemplo el sodio en el medio extracelular. La osmolaridad va a estar dada por todas las partículas, todos los iones que están presentes ahí y que van a determinar la concentración de esa solución. En la práctica clínica nosotros usamos soluciones isotónicas, soluciones hipotónicas y soluciones hipertónicas. Usamos soluciones isotónicas, por ejemplo, cuando el organismo pierde la misma cantidad de solutos que de agua. Entonces tenemos que reponer con un medio que sea isotónico, porque en este caso la solución en ambos lados de la membrana permeable ha tenido un equilibrio o una igual concentración. O sea, es muy parecida a una solución de los fluidos corporales. Y ahí tenemos la normal sign, que es el sodio chloride al 0,9% en agua. Tiene 154 miliequivalentes por litro. Fíjense, muy cercano a los valores normales del espacio extracelular, muy cercano. Tenemos una solución hipotónica, que es cuando la solución contiene menos concentración de sales o solutos que otras, o sea, tiene menor osmolaridad que los fluidos corporales. Por ejemplo, cuando hay una hipernatremia que está el sodio bien alto, pues podemos usar una solución hipotónica, o sea, una solución con bajas concentraciones de soluto. Ahí está el half normal sal, que es 0,45 en agua y tiene 77 miliequivalentes, la mitad del anterior. Fíjense, este es el normal sign y este es half normal sign. Y las soluciones hipertónicas que se usan cuando hay hiponatremia, por ejemplo, que es una solución que es de mayor concentración de solutos que otras, o sea, tiene mayor osmolaridad que los fluidos corporales. Y aquí tenemos el sodio chloride al 3% en agua, tiene 513, tiene 3 veces la concentración de una solución isotónica. En cuanto a esto, es importante porque esto es lo que vamos a usar en la clínica, en la práctica. Y en el assessment de la hiponatremia vamos a tener una serie de elementos que nos van a ayudar a tener un diagnóstico preciso. El diagnóstico, ya tenemos que en el laboratorio nos van a dar una cifra y nosotros vamos a buscar siempre la presencia o no de sintomatología. No siempre está presente la sintomatología, sobre todo cuando es leve, pero en una severa sí deben estar presentes algunos de estos síntomas. Por ejemplo, la respiración inefectiva superficial es una de las manifestaciones tardías y está por el weakness de los músculos respiratorios. Neuromuscular hay generalizado, debilidad muscular mayor en las extremidades con disminución de la reflejos osteotendinosos. En el sistema nervioso headache, personality change, confusion, convulsiones, coma. Incluso todo esto está relacionado. Acuérdense de que en la hiponatremia, como el medio extracelular está bajo en solutos y el medio intracelular dentro de la célula tiene mayor concentración de solutos, pues el agua va a difundir hacia el medio intracelular y entonces ocurre un edema cerebral. La célula se empieza a hinchar. ¿Por qué? Porque tiene más solutos el medio intracelular y esto es peligro porque esto puede producir convulsiones, puede producir coma. Desde el punto de vista gastrointestinal hay
aumenta la motilidad, hyperactive bowel sound, náusea, abdominal cramping. Y estos individuos con todas estas cuadros de confusión, en caso del adulto mayor tenemos que tener mucho cuidado, porque para nosotros los enfermeros es un risk of fall, es un riesgo de caída. Bien, hasta aquí ya está claro los conceptos, está claro la clínica de la hiponatremia. Ahora les traje una pregunta que está muy relacionada con el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Una enfermera está admitiendo un paciente con este síndrome y los niveles de sodio están en 115 miliequivalentes por litro. ¿Cuál de estas respuestas sería la que debemos de administrar? Primero, administrar IV diuretic furosemida. Bueno, en términos clínicos, vamos a explicar muy rápido lo que es esta enfermedad. Esta enfermedad está dada por un hiperfuncionamiento de la glándula posterior de la hipófisis. Recordamos, la hipófisis en una parte anterior, la adenohipófisis y una hipófisis posterior. Se producen grandes cantidades de ADH. Esta ADH proviene de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior. Se producen grandes cantidades de esta ADH sin que el organismo lo necesite. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en caso de una deshidratación, tenemos el espacio extracelular, ocurre una deshidratación con mucha pérdida de líquido y la osmolaridad en este caso empezaría a aumentar. ¿Por qué? Porque los solutos hay más cantidad de solutos que agua, y entonces se libera normalmente fisiológicamente la ADH. ¿Para qué? Para retener líquido y volver a la homeostasia, al equilibrio. Bueno, en este caso se produce la ADH, pero por otras razones. Se produce un exceso de ADH por un stroke, un trauma craneal, enfermedades malignas de pulmón, de páncreas, uso de medicamentos, el estrés. Y el síndrome lo que produce es un incremento del IV volumen, una intoxicación de agua prácticamente con una dilutional hiponatremia. O sea, el sodio está diluido con un cerebral edema, que ya habíamos dicho por qué. Cerebral edema con un riesgo de convulsiones. El cerebral edema está presente cuando hay una hiponatremia severa, pues tenemos que pensar en cerebral edema y riesgo de convulsiones. En el assessment de este paciente, el fluid va a estar overload, va a haber ganancia de peso, sin edema, va a haber hipertensión, taquicardia, anorexia, náusea, vomiting, low urinary output, se pierde poca excreción de orina, y esa orina va a estar concentrada, por supuesto. Hay hipertensión porque la ADH también es un potente vasoconstrictor, de ahí también su nombre de vasopresin, ADH o vasopresin. Tiene función también, se usa en ICU para pacientes con hipotensión severa, se usa y tiene muy buenos resultados. En el assessment de este paciente va a haber estos elementos que son importantes. El assessment es importante porque nos ayuda al diagnóstico, a corroborar el diagnóstico de este paciente. Y administrar diuréticos, por supuesto, podemos administrar un diurético como furosemida para disminuir la cantidad de líquido que hay en este paciente, y iniciaríamos una infusión de un clorosodio hipertónico. Recordamos que hay una hiponatremia y tenemos que aumentar la osmolaridad de ese líquido, tenemos que aumentar las concentraciones de sodio. Ahora, mucho cuidado cuando ingresemos una solución hipertónica en un paciente con una hiponatremia. ¿Por qué? Porque nosotros, si ingresamos mucha cantidad y muy rápido de sodio, pues tendemos a provocar un síndrome de desmielinización cerebral o pontínica, como se conoce este síndrome, y
sale, sacaríamos el agua de forma brusca del cerebro, se deshidrata la célula, la célula cerebral y se produce un cuadro irreversible, una muerte cerebral irreversible. Es una iatrogenia médica muy peligrosa. Por eso no debemos administrar más de 6 miliequivalentes diarios, o sea, en 24 horas de sodio. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ir aumentando poco a poco hasta lograr que se lleven parámetros por encima de 125 de forma lenta. No podemos hacerlo de forma brusca. ¿Por qué? Porque entonces produciríamos este síndrome, que es una iatrogenia médica. La otra que nos queda es la inicial infusión de Hafnium-Nucin, que es una solución hipotónica. Bueno, en este caso no está en la respuesta. ¿Por qué? Porque este necesitaría una solución hipertónica. Y la administrar la vasopresina intranasal, no, porque es que este síndrome, recordemos que es un exceso de la hormona. Por eso en el manejo está corregir la hiponatremia y prevenir el edema cerebral, los IV fluid hipertónicos, si el sodio es menos de 120, y se debe infundir slowly. La infusión en una infusión PON que debe ser usada. La furosemida como diurético nos permite mejorar a este paciente. Recordemos que siempre el potasio hay que vigilarlo y en ocasiones hay que dar un suplemento de potasio. Y se usa una medicación que es los vasopressin antagónicos, que es la demociclina, es un tipo de tetraciclina, y se usan los Bactans. Aquí está el Tolvaptan, es un vasopressin antagonista, o sea, de los receptores de la vasopresina, hormona antidiurética. Hasta aquí de una forma bastante sintética, bastante rápida, pues les quise dar información respecto a la hiponatremia y su relación muy presente en esta enfermedad, en el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, y así ustedes pueden establecer ya una relación entre el desequilibrio y una enfermedad, por ejemplo, como esta que preguntan mucho en el BOA. Hasta aquí, muchas gracias y que tengan buena tarde.